Los accesos a la obra deben ser cómodos, seguros y fáciles. El acceso de las personas tiene que ser independiente al de los vehículos. El acceso de las personas al fondo de la excavación se realizará mediante una escalera sólida que disponga de barandilla con pasamanos a una altura superior a 90 centímetros, listón intermedio y rodapié. En caso de coincidir con el acceso de vehículos, la separación entre ambos debe ser clara y estar debidamente señalizada, incluso de noche. Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. La rampa de salida de los vehículos se iniciará con un tramo longitudinal de 6 metros como mínimo y la pendiente será inferior al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas. La excavación debe estar cerrada con vallas de 2 metros de altura situadas a 1,50 del borde del vaciado. En zonas de borde accesibles a personas se tienen que instalar barandillas de protección. En los trabajos de movimiento de tierras, un riesgo bastante frecuente es el vuelco de las máquinas que se utilizan. Por ello, deben disponer de cabina antivuelco y es obligatoria la utilización del cinturón de seguridad. Para evitar la caída de vehículos, en caso de que tengan que acercarse al borde de la excavación, se dispondrá de topes de seguridad. En los trabajos en zanjas te expones a varios riesgos, entre ellos el atrapamiento o sepultamiento por desprendimiento de tierras. Por ello, resulta esencial que no se acopien los productos de la excavación ni otros materiales al borde de la zanja, 2 metros como mínimo, que se realicen inspecciones periódicas para comprobar la estabilidad de las paredes y que se utilicen sistemas de intibación, blindaje, tendido de taludes u otras medidas adecuadas. A veces una muerte o una lesión grave en una zanja puede deberse a un intento de rescate mal concebido. Nunca debe utilizarse la maquinaria de excavación para este fin. El rescate siempre se hará a mano. 1/3 de los accidentes del sector se producen en la fase de construcción de la estructura de un edificio. Por descontado, es también en la que se registra un mayor número de accidentes mortales. Estos son los principales riesgos. Caída de personas a distinto nivel. Caída de personas al mismo nivel. Caída de objetos. Golpes contra objetos inmóviles. Golpes contra objetos móviles. Golpes por objetos o herramientas. Atrapamientos. Sobreesfuerzos. El almacenamiento de materiales también puede ser una causa de riesgo en la obra. Por ello, resulta importante que se realice de manera ordenada en todo momento, para así evitar golpes, cortes, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. El acopio debe ejecutarse ordenado y lejos de los bordes de desmontes, terraplenes, forjados o proximidades de los huecos. El acceso a la obra tiene que estar protegido. Para evitar la caída de materiales, la protección colectiva adecuada es una marquesina. Las redes de protección se emplean para evitar la caída de personas al vacío. Con ellas no se elimina el riesgo de caída, pero sí se disminuyen las consecuencias. Por ello, deben cubrir todo el perímetro de la obra, incluso los patios interiores. Subirán con la propia estructura y se situarán en la planta en construcción. Por debajo no debe haber obstáculos con los que pueda golpearse el trabajador que cayera sobre ellas. En la protección del perímetro de obra y patios interiores se utilizan las redes de horca y las de bandeja o ménsula. Para evitar caídas a distinto nivel desde un forjado al forjado inferior, una solución es el uso de las redes de forjado. Otra, la utilización de un entablado cuajado sobre las sopandas de sustentación. Durante los trabajos de montaje y desmontaje, resulta importantísimo hacer uso del sistema anticaídas. Otra alternativa a las redes, para evitar el riesgo de la caída de altura, son los andamios tubulares que protegen todo el perímetro de obra y que deben subirse a la vez que la propia estructura. Uno de los medios auxiliares más comunes en la estructura son las escaleras de mano. Estas deben ser sólidas, resistentes y estables. Provistas de zapatas antideslizantes, tienen que sobrepasar en 1 metro como mínimo el punto superior de apoyo.
Sus peldaños estarán ensamblados. También se utilizan las plataformas de hormigonado o castilletes, que han de disponer de una protección perimetral con barandillas, listón intermedio y rodapié. Las pasarelas deben de estar provistas de barandilla, listón intermedio y rodapié. Su piso será continuo de 60 centímetros de ancho como mínimo. Grúa torre. Está absolutamente prohibido hacer tiros oblicuos, arrancar objetos del suelo o paredes, balancear las cargas. Si las cargas tienen que pasar por encima de calles con paso de personas, prohibir el paso de viandantes y vehículos mientras se hace la maniobra y señalizar adecuadamente. Para la carga y descarga de materiales en planta, se han de utilizar plataformas voladas. El traslado de las cargas de puntales es extremadamente peligroso. Es necesario utilizar jaulas portapuntales. Cuando la grúa esté fuera de servicio, ha de dejarse siempre en veleta. En las obras de construcción se utilizan máquinas y herramientas de accionamiento eléctrico. Existen riesgos eléctricos cuando la corriente eléctrica puede circular a través del cuerpo de las personas. La gravedad del accidente eléctrico viene determinada por la intensidad que pasa por el cuerpo humano y el tiempo de circulación. Pueden existir contactos directos con partes activas de la instalación, bien por ser accesible o por posibles deterioros en los aislamientos. También se pueden dar contactos indirectos cuando la persona entra en contacto con alguna parte metálica de un aparato o instalación que accidentalmente esté sometido a tensión eléctrica. Para protegerse de los contactos directos eléctricos, contamos con las siguientes medidas. Alejamiento de las partes activas. Interposición de obstáculos. Recubrimiento de las partes activas de la instalación con un aislante apropiado. Como protecciones contra los contactos eléctricos indirectos, empleo de pequeñas tensiones de seguridad. Doble aislamiento y puesta a tierra de las masas e interruptores automáticos diferenciales. Sierra circular. Los riesgos principales tienen que ver con contactos con el disco de corte, retroceso y proyección de la madera, atrapamientos o cortes bajo el tablero de la sierra. Los elementos típicos de protección de la máquina son cuchillo divisor para evitar rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, carcasa superior que evita posibles contactos de las manos con el disco en movimiento y protege contra la proyección de fragmentos. Resguardo inferior para conseguir que tanto las correas de transmisión como la parte del disco que sobresale de la mesa sean inaccesibles.